La comunidad defensora de derechos humanos en Colombia, que ha sido tan agredida en todo el sentido de la palabra durante las últimas décadas, como que esta comunidad tiene personas que fueron desaparecidas, asesinadas, amenazadas, exiliadas, en una época que aún no termina, época de décadas, que le confieren una autoridad moral específica para plantearle a toda América la defensa del sistema interamericano de derechos humanos e incluso su superación, su enriquecimiento, su empoderamiento, para garantizar que en todos los rincones del continente se preserven los derechos del ser humano. No es una iniciativa, por tanto, de la alcaldía, ni más faltaba, ni del alcalde. Es una iniciativa ciudadana que nosotros queremos respaldar. Y la queremos respaldar porque nos incumbe. Porque ni más ni menos yo estoy aquí hablando, quizás, por la existencia de ese sistema interamericano de derechos humanos. Un 11 de septiembre de 1973, hace 40 años, ¿cierto? Más o menos, 39 exactamente. Se partía la historia de América Latina. Yo tenía en ese entonces 13 años, recuerdo, no teníamos televisor, ni siquiera en blanco y negro, en ese entonces era en blanco y negro, pero alcanzábamos en nuestros colegios, en mi colegio público, a escuchar las noticias. No había en ese momento de la Guerra Fría, de un sistema interamericano absolutamente dominado por una sola visión del mundo, una visión incluso militar, depredadora del mundo. No había instrumentos que permitiesen la defensa de un presidente civil elegido por el voto popular, que quiso hacer un gobierno progresista. Lo despedazaron. Y ese recuerdo que hoy se conmemora precisamente, pues es absolutamente pertinente para lo que aquí estamos defendiendo. Desde entonces, una generación de latinoamericanos y latinoamericanas, millones, o fueron desaparecidos bajo dictaduras atroces. Siempre pensé que las dictaduras del Cono Sur eran tan pavorosas que a veces daba miedo afrontar la acción política en Colombia. Pues en Colombia fue más pavoroso, terriblemente más pavoroso. 200.000 personas descuartizadas. Yo le llamo el Auschwitz colombiano. Dictaduras. Dictaduras que nos llevaron a los que entonces de niño veíamos lo que sucedía el 11 de septiembre del 73 en Santiago de Chile, nos llevaron a las armas, a la resistencia democrática, a sentir lo que alguna vez Foucault, desde palabras filosóficas, desde su filosofía, descubrió como el ejercicio contundente del poder sobre los cuerpos, la forma del disciplinamiento, de la subordinación, dice él, la forma en donde con más violencia se puede experimentar el poder, es cuando el poder se aplica sobre el cuerpo, el suplicio, aquel que derivado de la Edad Media o de antes, terminó en América Latina plasmado en la tortura.
¿Cuántas decenas de miles de latinoamericanos y latinoamericanas fueron torturadas desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha? ¿Quién hará ese libro? ¿Quién construirá la biblioteca de esos nombres? Pues yo estoy aquí como ciudadano defendiendo este sistema imperfecto, porque yo también fui torturado, ¿no? Abogado defensor mío, doctor Barrios, en un Cantón Norte, un periodista de esos que no nos quieren mucho, decía hace pocas semanas: qué paradoja que el alcalde de Bogotá quiera vivir en una casa fiscal debido a las amenazas de muerte que recibe en el Cantón Norte, aquel donde se llevaron unas armas. Yo pensé que iba a decir él: qué paradoja que el alcalde de Bogotá quiera vivir en el Cantón Norte, en el sitio donde fue torturado, al frente, en las caballerizas precisamente. Pero no es posible aún que esos episodios de la historia colombiana, de 10.000 torturados en aquel gobierno, en los momentos en donde América Latina vivía prácticamente el yugo de las dictaduras militares, aparezca a los ojos de la actual generación de colombianos. Esa página de la historia está censurada. No se dice, no se cuenta que la mayoría de los intelectuales, de las dirigentes de izquierda, de los muchachos y muchachas que se avisoraban el mundo con nuevas ideas, pasaron por las caballerizas para ser torturados. Y menos aún se puede contar en Colombia, como en América Latina, la historia de los desaparecidos. Que es que no estamos hablando de 100 personas desaparecidas, de unos hechos aislados por algún tipo de funcionario con problemas patológicos en su psiquis. Estamos hablando de decenas de miles, de centenares de miles de desaparecidos y desaparecidas en el territorio latinoamericano. ¿Quién escribirá ese libro? Esa enciclopedia que pueda recopilar los nombres de todos y todas las desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973 en América Latina. Nosotros nomás en Colombia tenemos 50.000, si es que la cifra no es mayor en este momento. 50.000. 50.000 madres que buscan aún a sus hijos e hijas, padres, hermanos, familiares, víctimas. ¿Dónde están los desaparecidos? En estas alturas de la historia colombiana, cuando intentamos pasar la página de la violencia, que ojalá podamos hacerlo, ¿quién habla por los desaparecidos? ¿Dónde se escribirá la historia de dónde están? ¿Cómo se harán los procedimientos para saber en qué parte, en qué lugar de la tierra o del mar o de los ríos o de las ciénagas quedaron, si murieron, porque no sabemos, estas personas? Y aún se podría escribir todavía historias más dantescas de lo que ha acontecido en la tragedia de la historia latinoamericana, de la cual Colombia es una parte sustancial. Y las masacres, y los usurpados de la tierra, los usurpados de la democracia, los usurpados y las usurpadas de la vida, y las discriminaciones que ya no se cuentan por decenas de miles ni por centenares de miles, sino que se contarían por decenas y centenas de millones de personas, desde México hasta la Patagonia,
la inmensa segregación social, el continente de la mayor desigualdad social del mundo, del planeta, de la humanidad. Y entonces en una situación así, que yo diría que comenzó un 11 de septiembre de 1973, aunque sabemos que eso venía de atrás, de siglos, pero es una fecha simbólica, la del presidente derribado, la del presidente civil elegido, que fue derribado simplemente por defender unas ideas progresistas, por decir que primero eran los niños y las niñas. Ese fue el gran pecado de Allende. Por decir eso, terminó muerto. Y con él, miles de sus compatriotas, en aquel entonces, hace 39 años, miles que se volvieron millones. América Latina decidió en los últimos años abrir una nueva página en su historia, de la que Colombia ha quedado un tanto rezagada, la página de buscar la democracia, de acabar con las dictaduras militares, de hacer justicia, de lograr la justicia social. Así como tenemos el continente de la mayor desigualdad social hoy, tenemos las estadísticas más claras de reducción de la pobreza y de esa desigualdad en América Latina. Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú pueden mostrar cifras contundentes de caída de la pobreza. Atrás se queda un poco Colombia. Sin embargo, Bogotá logra los mismos objetivos, las mismas metas que el resto de América del Sur. Como una isla, quizás con la ciudad de Bucaramanga acompañándola, Bogotá y Bucaramanga logran reducir sus niveles de pobreza, de miseria absoluta, niveles de segregación, tanto como lo hacen los países latinoamericanos que han decidido como principal norte de sus objetivos político-administrativos la lucha para superar la pobreza. Si estamos cerrando la página de la violencia, si empezamos a abrir las páginas aún no escritas de la justicia social y la profundización de la democracia en la diversidad, ¿cómo no vamos a tener un sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo es que nuestra historia no nos diría que es imprescindible un nuevo tipo de justicia transnacional que evite la tortura y la destrucción del derecho? Más poderosa incluso que la actual. Yo diría que un tránsito de la justicia transnacional hacia la justicia cosmopolita, como decía Boaventura dos Santos. El cosmopolitismo que evita que una sola visión de la justicia sea la que impere a los demás. Si sabremos lo que significa eso, los colombianos, cuando experimentamos una guerra contra las drogas que literalmente nos ha destruido. Una justicia cosmopolita donde el indígena, la indígena, los pueblos afros, las maneras diferentes de ver el mundo, puedan también expresar sus propios criterios de justicia. La Declaración de Bogotá llama a superar el sistema interamericano actual por uno más poderoso, no para aniquilarlo, sino para fortalecerlo. Si aniquilamos nuestro sistema, muy probablemente volverán las torturas, volverán las desapariciones, volverán las masacres, volverán los gobiernos derribados. Solo miren las páginas de la prensa en relación a Bogotá.
en pequeño, no somos un país. Solo por plantear banderas progresistas, muchísimos sectores sociales poderosísimos tocan las campanas del golpe, de derribar, de no aceptar el veredicto popular. Si eso es aquí, donde apenas se disputan los presupuestos locales, donde apenas, y eso aterroriza, vislumbrar políticas nuevas, caminos nuevos, ¿cómo sería en toda la América Latina, que ha decidido dar pasos profundos de transformación, si no existiera un sistema interamericano? ¿Qué hubiera pasado en Ecuador? ¿Qué hubiera pasado en Venezuela? ¿Qué hubiera pasado si el golpe de Estado en Venezuela hubiera triunfado? ¿Qué estaría pasando en Colombia? ¿O en Argentina? ¿O en la misma Chile? ¿O en el Brasil, que decidió convertirse en abanderado mundial de la lucha para superar la pobreza? ¿Qué hubiera pasado si, como en Honduras o como en este momento en Paraguay, fructificasen los golpes de Estado y no hubiera instrumentos eficaces para detenerlos? ¿Acaso no se repetirían de nuevo los 11 de septiembre de 1973? Y con ello una generación de muchachos y muchachas como la nuestra en aquel entonces, que tendría que irse de nuevo a las armas, la violencia, la resistencia, impidiendo una época de historia, de convivencia y de paz. Yo le solicito desde aquí al presidente Chávez que permita que la República Bolivariana de Venezuela ingrese de nuevo al sistema interamericano de derechos humanos en una actitud proactiva, y es lograr que ese sistema sea más poderoso que antes, que sea más cosmopolita que antes, que hable todas las lenguas de las Américas, que no son simplemente ni el inglés ni el español, ni más ni menos que Colombia es el cuarto país de la tierra en número de lenguas. Imagínense la diversidad toda que nos asiste en América Latina. E imaginémonos entonces como un sistema interamericano de derechos humanos tendría que ser tan cosmopolita y aceptar la diversidad profunda de las Américas, como para hoy decir que este que tenemos imperfecto se tiene que cerrar, se tiene que acabar, se tiene que desmantelar. La tarea es hacia adelante. Así que este 11 de septiembre de 1970, del año 2012, que nos recuerda el de 1973, nos sirva para no repetir la historia. Porque la historia que hemos vivido, intensa, trágica, heroica, diría yo, dependiendo desde donde se mire, es una historia que de todas maneras no se va a repetir. Gracias, muy amables. Les agradezco a los señores y las señoras de la mesa, y Bogotá está dispuesta a firmar, por tanto, la declaración de Bogotá. Gracias.